Recuerda, deja tu comentario aquí en Spotify o en el programa de YouTube. Los leemos todos. ¿En qué momento cambiamos la cultura de la paz por la euforia armamentística? Donald Trump vuelve a reprochar a España que no gasta lo suficiente en defensa y Sánchez responde recordando algo que no es un asunto menor. El gasto ya ha subido mucho, muchísimo, tan mucho que lo han rebautizado como inversión para que suene mejor. Pero los números no engañan. Hemos triplicado el gasto en defensa, destinamos 34.000 millones al año, más que 13 países de la OTAN juntos. Eso no es simbólico, eso es histórico. Y aquí viene el giro. ¿Por qué este cambio de enfoque? Porque ha ganado el terreno del miedo. Esta ansiedad anticipatoria, los fantasmas que todavía no existen, las amenazas especuladas, el peligro del hermano ruso. No, ahora el hermano americano. Vienen a por Groenlandia. No, cuidado, que vienen los gazatíes. Todo eso nos ha empujado a una lógica que es muy peligrosa. Armarnos más para sentirnos más seguros cuando la historia demuestra justo lo contrario. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, juega a ser el bombero pirómano. Empuja al mundo a más inestabilidad, lo vuelve más peligroso y después nos ofrece las mangueras para apagarlo. Comprad armas, estaréis a salvo, nos dice después. Pero la seguridad es otra cosa. La diplomacia es segura, la cultura de la paz es segura, los servicios públicos son seguros, la calidad de vida es seguridad. Y el propio presidente de España por lo menos lo dijo: no vamos a renunciar a la sanidad pública, a la educación, a la cohesión social, a las becas, a la ayuda al desarrollo. Eso también es seguridad. Que tus hijos tengan futuro, que tus mayores tengan cuidados, que la sociedad no viva aterrorizada, eso también es seguridad. Y defender el pacifismo y la diplomacia no es ingenuidad. Es lucidez, es negarse a que el miedo dicte la política, es recordar que un mundo más armado no es un mundo más seguro, es simplemente no caer en la trampa de los vendedores de armas. Hoy hablamos de esto en La Cafetera, porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia. Antes, eso sí, vamos a poner contexto a todo eso. ¿Qué sonidos protagonizan la actualidad? ¿Quieres ser el más informado? Sigue con nosotras. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase their defense spending to 5% of GDP. Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that? They want a free ride, I guess, huh? Every country but Spain increased to 5%. I don't know why. We're going to have to talk to Spain. Esto de gratis, ¿no? En fin, España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del gobierno. Para que se hagan una idea los españoles y españolas, con sus impuestos estamos destinando al presupuesto en defensa en nuestro país 34.000 millones de euros al año. 34.000 millones de euros al año. En conjunto estamos hablando de que invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente. Casi 34.000 millones de euros, más que 13 países de la OTAN juntos. Esta es una semana muy difícil y tenemos que intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación, ¿no? Se han producido dos hechos muy terribles, muy desafortunados y en muy poco tiempo. Y yo creo que eso está influyendo de manera decisiva en el estado de ánimo de los maquinistas, ¿no? Yo creo que esta situación se va a reconducir, espero que se reconduzca pronto. Creo que ellos tienen que ser conscientes también de que necesitamos también tiempo para hablar, para valorar muchas cosas, pero no podemos dañar el sistema ferroviario que ellos tanto quieren. Hoy ha elevado, como es habitual en él, la falta de empatía y que hay una huelga porque hay un elevado suflé del sentimiento, del estado anímico de los maquinistas. De verdad, ¿se puede tener menos empatía? ¿Ustedes se imaginan que en plenos incendios en mi tierra yo hubiera salido aquí ante ustedes a decir que las manifestaciones que hacían los bomberos forestales era una cuestión de su estado anímico? Se me hubiera lanzado todo el mundo con razón. Entonces, de verdad,
Ayer eso de Óscar Puente, hoy habla del suflé. Hemos visto también a Renfe criticar a los maquinistas que por su seguridad no están en Rodalies. Hemos visto al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes criticar a la prensa, ya no la fachoesfera, ni los medios, ni los audiovisuales, no, a la prensa en general por hacer preguntas. De verdad, yo creo que la empatía, el respeto, la no polarización, la no politización no significa no poder preguntar. Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido. Porque hay dos cosas. Por un lado, queremos saber, efectivamente, debemos saber qué ha pasado con este accidente y no empezamos a buscar culpables con el propio accidente porque no sabemos qué ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Y enfrente lo que tenemos es un gobierno que no invierte, que solo está entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán, al que lo tiene, y a un gobierno y especialmente a su presidente que están sometidos a ese chantaje. Preguntarle si comparte usted estos métodos y este discurso de fondo de la presidenta de la Comunidad de Madrid en esta tragedia. Estamos en luto oficial. Hace escasamente 3 horas que hemos extraído 2 cadáveres, 2 familias rotas y que no entre yo en polémica. No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy. For Best International Feature Film, the nominees are Sirat, Spain, and The Voice of Hind Rajab, Tunisia. Ahora, si en algún día a Oliver Laxi se le puede decir que pasa crack, es hoy porque le han nominado al Oscar 2 veces al tío, ¿no? Pues bien, estamos muy contentos. Es muy difícil, ¿no?, que te nominen. Es difícil, estar ahí. Se hacen muchas películas, en el mundo. Total. En el mundo, Venimos de ser las películas que son difíciles de enseñar. Sí. Y estar ahí, o sea, sabemos lo difícil que es. Piénsalo, las películas que se han hecho este año en el planeta, en 190 y pico países. Sí. Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los 3 países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discursos, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ya está, ya la hemos liado. Cuando empieza el programa a estas horas... Muy buenos días a todos. ¿Sabéis lo que pasa? Que intento grabar la cafetera, este fragmento, porque parte del programa lo hemos ido grabando a lo largo de la semana. Sabéis que los viernes os dejamos preparado un café calentito para que cuando despertéis tengáis el café junto a la mesilla y... que hay una parte que se graba a lo largo de la semana, pues el análisis internacional, las noticias, pero hay otra parte que se graba a primerísima hora de la mañana. Aquí apenas pues son las 7, pero las 7 es una hora ya muy tardía. He apurado muchísimo el tiempo, porque a esta hora, cuando estéis despertando, yo debería estar sentado en alguna tertulia, en los oscuros callejones de la corte madrileña, en los barrios bajos del periodismo, allí donde se descerrajan las puñaladas, donde los hombres vestidos con capa y espada libran los duelos. Tendría que estar sentado en una tertulia a esta hora, pero viendo el reloj se me ha ido alargando la cosa, que a lo mejor no llego a la mesa. Pero bueno, tenemos tiempo para hablar un poco, para ver las portadas de los periódicos, analizar cuáles han sido los sonidos del día. Muchas gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias por compartir aquí este ratito, los viernes, que además tenemos cosas interesantísimas preparadas, porque vamos a hablar, sí, de aquellas noticias que se han quedado fuera de las portadas a lo largo de la semana, lo que llamamos la agenda cafetera, que van perdiendo su lugar por culpa de la agenda setting, del debate político, de dónde son colocadas estas noticias sobre solidaridad, evolución científica, técnica, todo eso que va quedando relegado a páginas interiores y que vosotros nos vais enviando y nos decís, oye, esto tiene relevancia. O noticias positivas, buenas noticias que nos hacen recuperar un poquito la esencia, también la esperanza en el ser humano. De esas hablaremos dentro de un ratito. Antes vamos, eso sí, a repasar la actualidad, que hoy, en esta mañana, viene muy tamizada
por dos cuestiones. Esas palabras de Donald Trump en las que reincidía una vez más, volvía a señalar a España, dice, por no pagar más dinero a la OTAN. Tendré que hablar con ellos, ha dicho el vaquero. Y la contestación del gobierno. Pero lo que hoy centra la atención en las portadas de los periódicos es otra cosa. Sigue todavía los avances en la investigación sobre las causas que produjeron el accidente de tren de ferrocarriles en Córdoba y Adif, según el ABC, admite que no cuenta con personal ni medios para hallar fallos internos en las vías. Reconoce en una licitación de octubre, aún sin adjudicar, que la única manera de detectar defectos en soldaduras y carriles es contratar a empresas privadas. Buen regalito para las empresas privadas esta mañana en la portada del periódico ABC. En El Mundo nos dijeron que solo había un tren. Nadie habló del Albia. Habla el primer guardia civil que llegó a la zona cero del accidente. ¿Por qué podemos esperar unas horas a que se resuelva lo del duelo si podemos ya estar enredando con que si la información era la más fiable, más completa a primera hora cuando se produjo ese accidente? Bueno, eso en el periódico El Mundo. En El País, Cataluña revisa todas las vías ferroviarias tras otro día caótico. Los conductores de Rodalies se negaron a circular por temor a la inseguridad de la red. Renfe prevé establecer hoy el servicio si los maquinistas confirman el buen estado de las vías. A esta hora, lo que sabemos es que han empezado a circular los trenes por Rodalies, por esta comunidad autónoma. Bueno, también la investigación de Adamuz, que se centra en la rotura de la vía por fatiga, dice el periódico El País. Los técnicos analizan si hay una falla que pudo expandirse. Parece que, según los investigadores, y revela este periódico, ahora estarían concentrados no tanto en la máquina, no tanto en el tren que pasaba por encima, sino en el estado de la vía. Según el periódico La Razón, Óscar Puente escurre el bulto y apunta a un problema en la vía casi indetectable. Hombre, pues eso, escurrir el bulto no parece que sea. Porque si la responsabilidad es de la vía, la responsabilidad es de Adif. Si hubiera sido el tren Irio, la responsabilidad sería de una empresa privada. Pero bueno, el ministro afirma que si el accidente de Córdoba se originó en el carril sería por un defecto súbito. El PP activa ya la ofensiva por la tragedia. Pide que Sánchez comparezca en el Congreso. Renfe admite que recibió la alerta sobre Rodalíes. Los maquinistas fuerzan a revisar la red catalana. Bueno, es en este sentido, como apunta el periódico La Razón, sí que es significativo ver que el Partido Popular ha decidido terminar con este periodo de sosiego en el que había intentado no meterse en la guerra política, no llevar el accidente de Adamuz al barro. Pues ahora parece que ya han sorteado la línea. Ahora escucharemos los audios. Pero esto en la portada de, como digo, del periódico La Razón. En el periódico La Vanguardia, Rodalíes se restablecerá cuando los maquinistas aprueben el estado de la red. Eso ya ha pasado esta mañana, por lo que se ve. Y además, Europa cree que ha frenado a Donald Trump en su plan para Groenlandia. Donald Trump anuncia un acuerdo, pero lo anuncia con la OTAN. Bueno, según parece, a los europeos les ha parecido buena idea. Por lo menos, deja de amenazarnos. Pero fijaos cómo es la cosa. En realidad, Donald Trump solo ha lanzado una amenaza. Y nos conformamos con que si deja de amenazarnos, va a tener derecho a recursos prioritarios en la extracción de minerales raros y además mayor presencia en Groenlandia. Desde luego, la jugada le ha salido perfecta, otra cosa no, pero el protocolo de negociación a Donald Trump le funciona de miedo. Nunca mejor dicho. Zelensky anuncia una cumbre para abordar el fin de la guerra. El líder ucraniano, dice el periódico La Vanguardia, llega a un acuerdo con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad. Parece que Zelensky se ha entregado abiertamente ya a los brazos de Donald Trump. Bueno, vamos a ver, estas son las portadas de los periódicos. Claro, aquí de lunes a viernes hacemos un ejercicio que es la elección de la portada más florida. Pero para eso me tenéis que ayudar, claro. Y como no estamos en directo, ahora mismo tengo que leer vuestras mentes para, desde aquí, con este proceso telepático que nos caracteriza, elegir cuál es la portada más manipuladora, la portada más caribeña, la portada más floridilla, aquella que confunde anhelos con análisis, la que salta
los libros de estilo de los propios periódicos, los manuales de estilo, se los pasa por el cuarto de baño. Y elegir esa portada. Yo personalmente creo que esta mañana, viendo que el mundo se lance a buscar heridas en la información que recibió la Guardia Civil, llegando a la zona cero del accidente con los datos que había entonces, nos dijeron que solo había un tren, nadie habló del Albia, como si eso fuera que en los primeros momentos lo más relevante. Si ni el propio maquinista, cuando hace esa llamada, recordáis que hace una llamada al centro de mando de Atocha, el propio maquinista no sabía siquiera que había golpeado con otro tren. Pensaba que se había quedado enganchado, que es como se conoce en el argot, por lo visto, en el argot técnico, pensaba que se había quedado enganchado o que había pegado un frenazo o que había descarrilado en alguna parte de su tren, y en esas primeras llamadas apenas sabía de las consecuencias. 6189, aquí era Chalime. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Agamuz. Ah, ya te veo. Pues, sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya los he bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. En ese momento todavía no conocía la dimensión del accidente, el tren había pegado un frenazo, un enganchón, se había quedado parado, puede que fuera producto simplemente de algo que hubiera caído sobre la vía, algo que hubiera golpeado, algo que hubiera hecho descarrilar de alguna manera. No conocía la dimensión. Poco a poco, después en la siguiente llamada ya lo conocía, pero en las llamadas a la Guardia Civil, pues probablemente en ese estadio, porque la Guardia Civil llegó muy rápido al lugar de los hechos, pues todavía la información era incompleta. Hacer de esto un titular. Nos dijeron que solo había un tren, nadie habló del Albia. Basta. Queridos amigos, en nombre de La Cafetera, esta mañana la portada más florida ha sido decretada para el periódico El Mundo. Un saludo desde aquí a todos los compañeros que han elaborado esa información y que se han inclinado por ese enfoque. Nos parece que está un poquito cogido por los pelos. Hombre, si lo que se pretende decir es este gobierno es un desastre, incapaz de coordinar nada. Fíjate que llamaron a la Guardia Civil diciendo que había 2 trenes, lo podían haber puesto, que había un solo tren. Lo hicieron por joder. Porque me dirás tú la intención que tiene el del mando de Atocha de mentirle al Guardia Civil. Pero está bien, lo dejamos así. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver las portadas y las vemos con un poquito ya más de claridad. Vemos cuál es en todo caso, las noticias que llenan todo esto. Ayer os decía, Donald Trump en una declaración pública volvió a señalar a España. Dice Donald Trump que España paga poco, que va a tener que hablar con nosotros, que no sabe por qué pagamos tan poco. A ver si vamos a querer las cosas gratis, la defensa gratis. Quieren estar de gratis, dijo el presidente de los Estados Unidos. I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase their defense spending to 5% of GDP. Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that? They want a free ride, I guess, huh? Every country but Spain increased to 5%. I don't know why. We're going to have to talk to Spain. Voy a tener que hablar con ellos, no sé por qué hacen estas cosas. Bueno, Álvarez contestó, dice que el 2,1% acordado con la OTAN para cumplir con el objetivo de la OTAN es más que suficiente, y además nos están contabilizando otras partidas. España es un aliado completamente fiable y sólido en cuanto a nuestra participación en la seguridad europea y la seguridad euroatlántica dentro del seno de la OTAN. En estos momentos tenemos un despliegue histórico, casi 3.000 soldados españoles garantizando la seguridad de los países del este de Europa, nuestros aviones participando en la Policía Aérea del Báltico, hemos estado también con barcos en el Mar Negro cuando ha sido necesario y por supuesto nuestro compromiso con participar y aportar las capacidades que nos requiere la organización está fuera de toda duda, además de todo aquello que ya hacemos por nosotros mismos en relación a la seguridad del flanco sur. En cuanto al gasto, nosotros consideramos que con el 2,1% es suficiente para entregar las capacidades, para poner a disposición de la OTAN las capacidades
que nos han solicitado, pero que a nadie le quepa la menor duda, España es un aliado fiable y participa plenamente de la seguridad euroatlántica. Tendría que hablar con España sobre esto. Sí, dice Álvarez que con eso es más que suficiente. El propio presidente del gobierno se refirió ayer también a este asunto. Esto de gratis, ¿no? En fin, España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del gobierno. Para que se hagan una idea los españoles y españolas, con sus impuestos estamos destinando al presupuesto en defensa en nuestro país 34.000 millones de euros al año. 34.000 millones de euros al año. En conjunto estamos hablando de que invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente. Casi 34.000 millones de euros, más que 13 países de la OTAN juntos. Por tanto, creo que ahí están las cifras, pero también, yo lo he dicho con total lealtad y total claridad, que el gobierno de España, al igual que, por supuesto, fortalece su defensa y contribuye a la defensa colectiva y a la seguridad colectiva, no va a renunciar a fortalecer la sanidad pública, la educación pública, el sistema nacional de dependencia, la cohesión social, en definitiva, en nuestro país. Y también la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación con terceros países, porque la seguridad también es eso. La seguridad también es que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una beca, que nuestros mayores puedan ir a un hospital público y tengan garantizada esa cobertura sanitaria pública y universal. Eso también es seguridad. Y cuando hablamos también de seguridad, no solamente estamos hablando de fabricar o de comprar armamento, sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda de los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea. Por tanto, siempre hemos defendido lo mismo. Son 34.000 millones de euros, lo digo para que los españoles lo sepan, de sus impuestos que estamos destinando al presupuesto de la defensa, y estamos muy orgullosos del trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, y al mismo tiempo decimos que, por supuesto, el Gobierno de España, al igual que fortalece la defensa, fortalece la sanidad pública, la educación pública y todos los pilares que tienen que ver con la cohesión social. Por lo menos hizo este alegato el presidente del Gobierno sobre lo público, que es muy honroso poder hacer esa defensa, porque efectivamente no es una cosa menor, no es falso. La seguridad no solamente es comprarle misiles a Donald Trump, porque toda la paradoja de esto es que lo que nos están reclamando no es que compremos armas, no es que gastemos en defensa, es que gastemos en la industria de defensa norteamericana. Y toda la trampa esta de la cultura del miedo, a mí es que me parece infame. Yo no soy ningún imbécil, lo sabéis, hemos discutido un montón de veces sobre este tema. Hay oyentes que están en una posición y oyentes que están en otra. El propio Pepe Romero está en una posición más inversora en esas materias. Yo no. Yo creo que hemos abandonado, hemos dado por hecho que es inevitable aceptar ese marco, que no podemos aspirar a un mundo donde la cultura de la paz, la cultura de la diplomacia se impongan como prioridad, como marco. Y se fomenta, se gasta por miedo. Porque podríamos estar invirtiendo, ¿no? Este país va a hacer la mayor de las inversiones sociales en el espacio para la cultura de la paz. Es decir, escuelas diplomáticas, 6 idiomas por niño, trabajar en las estrategias de anticonflictos, lo que tenga que ser. Invertir en esa concepción. No, lo que invertimos es en la permanente respuesta a la cinematografía belicista. Y yo soy de los que piensan que defender el pacifismo y defender la diplomacia no es ninguna ingenuidad. Que después de los imbéciles que llevan las pistolas, llegan los que tienen que sentarse a negociar las cosas. Hay sitio para todos en este mundo. Y que el miedo dicte la política, es que llevamos unos meses que demasiado estamos aguantando. Demasiado aguantáis, queridos amigos de la cafetera, queridos oyentes cafeteros, querida comunidad. Demasiada basura nos hemos dejado meter en el cerebro. Que nos están diciendo que el hermano ruso quiere desembarcar en Torrelodones, que nos están diciendo que estamos al borde de una guerra nuclear,
que cuando no son los rusos, no, es que si no acabamos con Gaza, es que el problema lo vais a tener en Europa dentro de unos meses, nos dicen los israelíes, mientras incendian a bombazos a la población civil y a los campos de refugiados. Y nosotros tragando, sí, qué miedo, es verdad, qué miedo. Luego es el hermano americano, el aliado americano. No, es que ha decidido quedarse con Groenlandia, vienen a por nosotros, ya no podemos contar con ellos. La OTAN tantos años y ahora son rivales, ya no son aliados. Ergo, compremos armas. Esto es una broma. Es que cuando no es un miedo es otro, cuando no es una preocupación es otra, cuando no es un rival es un aliado. Pero todos van contra ti, todos van contra nosotros. Y en esta ansiedad anticipatoria en la que vive la sociedad moderna, todos cagaos de miedo por la noche diciendo sí, señor, ¿dónde está el señor Smith para comprarle en su fábrica de armas? Porque hay como se te ocurra comprárselas a Irán, o comprárselas a China, o comprárselas a Venezuela. Que sí, que vas a tener... No, se la compras a Estados Unidos o como mucho a su aliado regional, que es Israel. Y todos bajando la cabeza, señor, sí señor, porque como Israel es tan moderno y tiene esos servicios secretos tan estupendos, y como además tiene una industria armamentística tan poderosa, y como además nosotros somos uno de los grandes productores de armas europeos también, pues a chiflar a la vía. Nos cuelan por todas partes con el argumento. Menos mal que por lo menos en ese debate, en ese discurso, se ha producido esa reivindicación que en cierta manera también coloca en el debate público una serie de principios y de valores. Y no es una tontería, porque puede que tengan espacio en los medios de comunicación gracias a que han sido pronunciadas esas palabras. Pero bueno, mientras tanto, conflicto. Los maquinistas en España están pensando en la huelga. Ayer hubo lío porque Óscar Puente era entrevistado en una radio en Cataluña y dijo, hombre, a ver si baja el suflé. Esas palabras han provocado un incendio, pero en realidad estaba haciendo un alegato bastante sensato sobre la necesidad de mantener los servicios públicos funcionando. Esta es una semana muy difícil y tenemos que intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación, ¿no? Se han producido dos hechos muy terribles, muy desafortunados y en muy poco tiempo. Y yo creo que eso está influyendo de manera decisiva en el estado de ánimo de los maquinistas, ¿no? Bueno, pedía que fuera reconsiderado, que poco a poco entrasen en razón, que no se convoque la huelga, que no se lleve hasta el final, y parece que algo están consiguiendo, un poquito de distensión en las negociaciones, pero ya está ahí Ayuso para meter el dedo en el ojo, porque claro, cuando se pide a los partidos políticos que no contribuyan a la crispación, a la polarización, que por lo menos respeten el duelo. ¿El duelo? ¿Isabel Díaz Ayuso? Sí, el que tengo aquí colgando. Y ayer dijo, nos piden silencio. Ha habido sensibilidad porque al final no han sido unas cifras de una. Se están tardando días en dar con cuerpos. Estamos viendo en los medios de comunicación a personas que están buscando a sus familiares. Los medios de comunicación están centrados especialmente en dar con ellos, en pedir ayuda, en saber si hace falta donar algo, sangre, estar en un sitio, en el otro, y sobre todo también en reconocer, elogiar la labor de las gentes de esos pueblos que, tanto los accidentes de Barcelona como el de Córdoba, salieron sin dudarlo a dar todo lo que tenían para ayudar a las víctimas. Entonces, es necesario que eso no se olvide y, como digo, despejar las vías del servicio público, que es lo que son los medios de comunicación, y ahora más en días así, para que todo vaya adelante. Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido. Porque hay dos cosas. Ya está allí Isabel Díaz Ayuso para salir al rescate y meter el dedo en el ojo a todo el mundo y romper cualquier posibilidad de ensoñación de que este país puede tener un poquito de sensatez. Bueno, a Juanma Moreno le preguntaron por eso, por las palabras de Isabel Díaz Ayuso. Intentó esquivarla. Aún estamos sacando fallecidos, dijo. Preguntarle si comparte usted estos métodos y este discurso de fondo de la presidenta de la Comunidad de Madrid en esta tragedia. Estamos en luto oficial. Hace escasamente 3 horas que hemos extraído 2 cadáveres, 2 familias rotas, y que no entre yo en polémica. No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy.
Bueno, se agradece, pero vamos, ya el Partido Popular ha decidido dar el pistoletazo de salida, anuncia el PP, que pedirá la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Hoy ha elevado, como es habitual en él, la falta de empatía y que hay una huelga porque hay un elevado suflé del sentimiento, del estado anímico de los maquinistas. De verdad, ¿se puede tener menos empatía? ¿Ustedes se imaginan que en plenos incendios en mi tierra yo hubiera salido aquí ante ustedes a decir que las manifestaciones que hacían los bomberos forestales era una cuestión de su estado anímico? Sí, lo imaginamos. Sí, se puede tener menos empatía, no hay más que ver, notables ejemplos, pero vamos, el más cercano es el de Carlos Mazón, el del propio Núñez Feijóo, el de todo el Partido Popular, sus medios y voceros, haciendo apología de la confrontación en plena dana, repartiendo las culpas y poniendo el ventilador de la mierda para que salpicase a toda la M30. Poder, se puede ser menos empático, sí, pero el Partido Popular ha decidido emprender esta campaña. Bueno, ayer, mientras tanto, también tuvimos una buena noticia. Sirat, la película de Oliver Laxe, nominada a los Oscar. For Best International Feature Film, the nominees are The Secret Agent, Brazil. It Was Just an Accident, France. Sentimental Value, Norway. Sirat, Spain. And The Voice of Hind Rajab, Tunisia. Lo cual nos ha parecido una grandísima noticia porque como Oliver Laxe estuvo aquí en la cafetera, pues entonces nos sentimos un poco cercanos, como si nos estuvieran dando el Oscar a nosotros o nominándonos. Así que ayer le entrevistaron, por cierto, en La Revuelta, decía lo difícil que ha sido llegar ahí. Esta frase se ha dicho muy poco en España. El doble nominado al Oscar, Oliver Laxe. ¿Pasa, crack? Eso hoy. Eso hoy porque le han nominado al Oscar 2 veces al tío, ¿eh? Se han nominado, ¿no? Con lo cual, a nivel emocional, y a nivel de autoestima, ¿en qué momento estás ahora mismo? Porque ha pasado media hora, eso, ha sido hace un rato. Pues bien, estamos muy contentos. Es muy difícil, ¿no?, que te nominen. Es difícil, ¿eh? Estar ahí. Se hacen muchas películas, ¿eh? En el mundo. Total. En el mundo, ¿eh? Venimos de ser las películas que son difíciles de enseñar. Sí. Y estar ahí, o sea, sabemos lo difícil que es. Piénsalo, ¿eh? Las películas que se han hecho este año en el planeta, en 190 y pico países. Sí. ¿Y la tuya, justo? Sí, sí. Una de las 5. Vaya máquina, ¿eh? Bueno, una gran noticia en todo caso. Así que vamos a repasar las noticias, las informaciones relacionadas con la prensa internacional, aquellas de este país que han tenido repercusión en el exterior. Sospecho que esta terminará teniéndolo. Ha sucedido esta noche, de manera que todavía no ha sido recogido en la prensa internacional, pero sí tenemos las otras informaciones que además nos sirven un poco como resumen de la semana en nuestro país. Con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues vaya semana que hemos pasado en la que, ya sabéis, el accidente de tren ha tenido un extraordinario protagonismo en la prensa nacional, en la prensa internacional. Y ya sabéis que en este espacio repasamos la imagen que se ha proyectado de nuestro país. Vamos a ver cómo han visto toda la gestión del accidente, la reacción de la clase política, todas las derivadas, tal y como las han recogido en los medios de comunicación, porque los viernes hacemos un repaso a la prensa internacional, bueno, y también a otras muchas noticias. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, una semana en la que efectivamente veíamos en medios de comunicación de todo el mundo cómo se referían a nuestro país, también porque ha tenido una notable repercusión en el exterior, si es que hasta la Eurocámara guardó un minuto de silencio. Yesterday, our grief was compounded when we learned of the tragic train collision in southern Spain, which has already claimed 39 lives and left many seriously injured. Families are mourning.
The nation is in shock and all of Europe grieves with Spain. And on behalf of this Parliament, we send our deepest condolences and stand in solidarity with all those affected. Toda Europa está con España en este momento de profundo dolor. Toda Europa está con España en ese momento de profundo dolor, Pilar, pero ciertamente el accidente ha causado un gran impacto, ha copado incluso portadas y atención de todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido varios medios internacionales que lo han puesto lo han dedicado, o lo han incorporado en sus portadas en papel, en las televisiones las imágenes se han difundido pues de manera muy intensa y muy amplia. Grandes medios como el New York Times, la BBC o The Guardian han habilitado sus ediciones digitales especiales siguiendo la última hora en directo, esto desde el mismo lunes, y se ha mantenido a lo largo de toda la semana. La verdad es que pues esta tragedia ferroviaria por varios aspectos realmente ha llamado la atención. Han desplegado además a muchísimos corresponsales y enviados especiales. CBS, por ejemplo, que es una televisión estadounidense que no tiene una presencia tan importante en España normalmente, y sin embargo envió ahí a un corresponsal. Está también los de la BBC, los de varias televisiones, el New York Times también, que además luego si quieres que lo comentamos, uno de sus fotógrafos hizo esta imagen de una pieza que luego ha generado polémica a lo largo de esta semana. La verdad es que el impacto ha sido brutal. Muchos medios italianos también, de hecho varios lo recogieron en sus portadas, primero por la cercanía y la simpatía mutua que siempre existe entre España e Italia, y además también porque uno de los trenes afectados pertenecía a la compañía Irio, que es una compañía italiana que además pues una de estas compañías de bandera que en Italia genera mucha admiración y que se considera un éxito en muchos niveles, así que realmente el impacto ha sido brutal, ¿no? Desde el primer momento además hicieron eco de los balances de víctimas, viendo que era un accidente realmente grave de tren. Hablaban primero pues de los balances de 21 víctimas, luego fueron enseguida aumentando a las 39 cuando el gobierno español confirmó el número de muertes, y han ido informando de la tragedia, han ido explicando un poquito, siguiendo un poco las informaciones oficiales, lo que se conocía de este siniestro en Adamuz, que había tenido lugar en Adamuz, que había sido el choque de dos trenes de alta velocidad, poniendo especialmente el foco en esto, ¿no? Que había sido un accidente dentro de la alta velocidad, que era un sector en el que España es líder mundial, es referencia, y que además es uno de sus digamos sectores industriales estrella, ¿no? Hablaban también un poquito pues igual que aquí en España, ¿no? Han estado muy pendiente de las imágenes, de los testimonios. El New York Times, por ejemplo, citó a varios supervivientes que hablaban de las escenas que habían vivido. The Guardian también, Le Monde, por ejemplo, destacaba desde el titular las palabras de Óscar Puente, ¿no? Señalando que había sido un accidente muy extraño. Esto también es algo que casi todos los medios internacionales que han hablado del accidente de tren en Adamuz han puesto de relieve, que se había producido en una recta que había sido además recientemente renovada y modernizada, y que el gobierno español no se explicaba. Incluso mencionaban varios la expresión utilizada por Óscar Puente de extremadamente extraño, un accidente extremadamente extraño. También se recordaba que era el más mortífero en España en más de una década. Algunos medios recordaban que hubo también un importante accidente ferroviario en Galicia en 2013, y bueno, pues estas circunstancias misteriosas, esta dificultad para averiguar o para explicar los motivos de este accidente, que lo hemos visto a lo largo de toda la semana, también ha causado bastante interés. Fíjate que algunos medios alemanes, por ejemplo Die Welt, el diario conservador Die Welt, destacaba que había habido advertencias de sindicatos y de maquinistas sobre los problemas en la línea. Es decir, han seguido realmente las noticias casi al mismo nivel y en la misma extensión casi que la prensa nacional. Incluso las historias tan tremendas que hemos conocido, ¿no? de algunas víctimas, pues la niña de 6 años que perdió a prácticamente toda su familia en el accidente, pero aunque ella sobrevivió. Por ejemplo, The Guardian la mencionó. También este camarero que al parecer
sobrevivió a la tragedia de Galicia y que ahora está desaparecido, también pues algún medio francés, es decir, han estado pendientes de todos los detalles. Le Figaro, por ejemplo, el diario francés también dedicó un especial, hasta toda la semana con un despliegue especial informando un poquito de todos los detalles y realmente las dificultades para explicar lo que había sucedido. Y el hecho de que fuera el primer accidente en la alta velocidad en España realmente ha generado un impacto y un interés enorme en los medios de todo el mundo. Te mencionabas este episodio tan confuso en el que el New York Times publicó una fotografía de una pieza del tren que estaba alejada a una cierta distancia, que no estaba perimetrada, no estaba aislada con indicaciones de la policía. Entonces, parte del universo de los bulos entendió que es que el New York Times, que algo chapuzas estaba haciendo, que el New York Times había tenido que ser quien descubrió que había una pieza, o quizá, decían los conspiranoicos, había sido colocada posteriormente. ¿Quién se va a creer esta historia? Bueno, no sé qué, una serie de memeces. Resulta que la pieza estaba perfectamente identificada, que la Guardia Civil sabía perfectamente dónde estaba, pero como pesaba, no sé si eran 20 o 200 toneladas, una barbaridad salvaje, se necesitaba una maquinaria muy específica para levantarla y se había optado por dejarla donde estaba, que era como en un arroyo, como en la caída de un muro. Bueno, esto es el New York Times, pero creo que todo este episodio también refleja algo, ¿no? Pero sí salió por primera vez en el New York Times. Sí, la imagen en la que se ve esta pieza, gran pieza, no es una cosa menor, realmente es un trozo parece un trozo al menos de uno de los vagones de gran tamaño, por lo visto pesaba hasta 10 toneladas, pero realmente lo llamativo es que, claro, es lo que te decía, ¿no? Ha generado tanto interés, se han desplazado a la zona corresponsales de numerosos grandes medios. Para que te hagas una idea, los artículos del New York Times tienen hasta 4 firmas de periodistas que han estado pendientes, han desplazado a un fotógrafo, el CBS también ha hecho crónicas desde Adamuz, explicando, también han recogido, por ejemplo, la solidaridad de la gente, de los lugareños, y este incidente en New York Times les ha llamado. Es verdad que lo han destacado ellos, esta imagen, señalando que podía aportar alguna nueva pista o que se había encontrado, y es verdad que ha sido retomada, sobre todo en las redes sociales, el hallazgo de esta pieza o la imagen en el New York Times, como para señalar qué se estaba haciendo en España, aunque el diario estadounidense lo explicaba un poquito de forma bastante clara y bastante comprensible y sin lugar a esta especie de conspiranoica y de digamos de imaginación que ha surgido en las redes sociales y entre algunos comentaristas. Bueno, claro, han sido unos días que nos han dejado muchos sonidos. La situación está complicada, pero estamos ya detenidos. Estar dentro del tren es más seguro que estar afuera. Del 5 para allá hay una situación muy compleja y necesitamos la colaboración de todos, y de tripulación solamente somos 5, 2 maquinistas, una barista y los 3 tripulantes. Vamos en breve, se abrirán las puertas para que nos dé el fresco y todo, pero por favor, todos sentados, y si hay algún puesto libre y ven personas que están viniendo de atrás, vamos a cederle el puesto a esas personas. Cuando consideremos que es seguro evacuar el tren, lo vamos a hacer. Lo estoy diciendo coche por coche porque la megafonía... Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ah, ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. ¿Vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? El maquinista llamando al centro de mando Atocha, comunicando, ya habréis escuchado este sonido una y otra vez en los medios de comunicación, pero es muy revelador, primero, de cómo mantienen la calma en unas circunstancias completamente excepcionales. En un primer momento no sabía la dimensión del accidente de su propio tren, después ya fue tomando conciencia, ya necesitaba bomberos, necesitaba ambulancias, policías, pero el comportamiento de los trabajadores, ese revisor del tren, delirio, manteniendo la calma, explicando las normas para, en una situación como esta, se convirtió enormemente viral, ha sido muy aplaudido, todo esto ha tenido una gran repercusión, se ha visto, pero es que claro, como digo, ha afectado, hemos visto hasta, pues obviamente, implicada a toda la clase política. Creo que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Y nuestro pensamiento, si va dirigido a alguien, es a las víctimas,
a sus familiares. También hemos visto cómo la extrema derecha se lanzaba a la cabeza. Bueno, la extrema derecha al completo no, porque hasta en esto ha habido una cierta distensión. Hemos visto cómo Abascal intentaba utilizar de forma bastante burda el accidente, de forma bastante impúdica, con el duelo todavía, con los familiares buscando a sus seres queridos entre los restos, y Vox lanzaba toda suerte de descalificaciones, enfangaba la vida política, pero Ortega Smith se desmarcaba, claro, vive en ese pulso que está librando contra Santiago Abascal, y públicamente el propio Ortega Smith hablaba de lo que el resto de partidos políticos decían, que era mantener un cierto sosiego en este tiempo. Queremos manifestar que hoy es el día en el que hay que estar con las víctimas, con las familias, con sus amigos. Hay que dar todo nuestro ánimo y agradecimiento a los servicios de emergencia, porque ya vendrá el momento en el que se puedan conocer las causas de esta tragedia y, en su caso, exigir si procede responsabilidades. Por eso, desde aquí, un mensaje muy claro. Ante las tragedias, los españoles hemos de estar unidos junto... Pero bueno, es irónico, ¿no?, que tengan que librasen a cuenta de este tema, Pai. Viendo a Ortega Smith, el discurso de Santiago Abascal, que todo esto, claro, también se ha hablado mucho sobre la polarización política. Entiendo que la prensa internacional no ha reparado mucho, no lo ha colocado en el foco, ¿no? ¿O sí? Bueno, algunos medios sí, ¿eh? Fíjate que Corriere della Sera, por ejemplo, que ya te digo que la prensa italiana ha estado muy pendiente de toda la semana de este accidente, de las, digamos, de las pistas o de las averiguaciones, de los hallazgos, de las noticias que se iban produciendo. Y, por ejemplo, el Corriere della Sera sí que lo mencionaba, también lo mencionaba Liberación, por ejemplo, el diario. El Corriere della Sera hablaba de la polémica política y se refería un poquito también a las declaraciones de Feijóo, un poquito cuando hablaba después del segundo accidente de tren, hablaba de que parecía ya demasiado, que exigía más transparencia, pero Liberación sí que, por ejemplo, se refirió en concreto a la primera reacción de Santiago Abascal, ¿no?, asegurando que no confiaba en la acción de un gobierno corrupto, ¿no? Explicaba que en contraste con esto, pues el gobierno central, incluso el presidente andaluz y el Partido Popular, pues habían dado una imagen de unidad. Es verdad que lo que destacaban es que realmente el shock y el duelo que había generado este accidente en España pues había digamos, impulsado esta unidad y esta primera reacción política, pero yo te digo que Liberación también señalaba y se hacía eco un poquito de cómo Vox y en concreto Santiago Abascal se había salido de esta tregua política y bueno, había cierta polémica, no de forma masiva, pero sí que algunos medios han puesto el foco en ello. Y cuando todavía nos estábamos recuperando de ese accidente del tren Irio, cuando todavía estábamos lamentando las consecuencias de esta enorme tragedia, en medio de la noche... Uriol Soler, Última Hora, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues sí, un muro de contención ha colapsado y ha caído encima de las vías, chocando contra un tren de pasajeros de la línea de Rodalies R4 que pasaba por ahí en aquel momento. Como decías, hay este baile de cifras. Primero nos han confirmado que había 5 heridos, aunque no sabíamos de qué alcance, y después Protección Civil ha hecho un mensaje en las redes sociales hablando de 20, aunque después lo han borrado. Sí que sabemos que hay ambulancias movilizadas y que se está desplazando hacia el lugar de los hechos la consellera de Territori, Silvia Paneque, que es la responsable de infraestructuras de la Generalitat. Además, en paralelo, hace también muy poco rato, otro tren ha descarrilado en otro punto distinto de Cataluña, entre Tordera y Massanet. Eso está en la frontera entre las provincias de Barcelona y Girona. Allí el primer vagón ha salido del eje de la vía, ha descarrilado, pero por suerte ahí sí que no hay heridos. Este es el momento en el que Aymar Bretos en la cadena SER daba cuenta de ese nuevo accidente, esta vez en Cataluña, un accidente ferroviario mortal. Las dudas sobre la seguridad de la red de trenes españoles, pues claro, también ha tenido repercusión en el exterior. Parece que esto ha sido más azaroso, un muro que se desploma justo en el momento en el que pasa el tren. Azaroso no, porque el estado de conservación de las vías y de los alrededores, pues es algo que vemos, claro, las lluvias de los últimos días parece ser que han sido especialmente intensas en esa zona. Eso ha hecho que el muro colapsase y que colapsase al paso del Cercanías. Puede que colapsase por la vibración o puede que no lo sabremos, pero lo cierto es que cayó sobre el vagón
y un maquinista en prácticas falleció en este accidente. La prensa internacional también colocó la mirada en este asunto, ¿no? Pues de forma bastante masiva, sí, porque como toda la atención, y había tantos periodistas de medios internacionales en España siguiendo un poquito el día a día de lo que había pasado en Adamuz, pues la verdad es que ha habido artículos en la CNN, en la BBC, en el Le Figaro, en Le Monde, en multitud de medios internacionales que lo han puesto de relieve un poquito en el contexto de intentar evidenciar además el shock y la conmoción que seguía sumida España después del primer accidente en Adamuz, y este segundo accidente apenas 2-3 días después del de Córdoba, pues realmente ha llamado mucho la atención. De hecho, algunos medios señalaban que había habido incluso un tercer accidente. Me parece que era el Corriere de la Sera el que lo señalaba, y en este sentido, bueno, pues se ha puesto de relieve. The Guardian también lo ponía hablaba de este incluso de este tercer accidente, y explicaban estos medios internacionales que pues realmente este cúmulo de desgracias, en el caso del accidente de Gélida, que había vuelto a ser mortal al fallecer este maquinista al desprenderse el muro, realmente había provocado una especie de alarma, y había hecho que la seguridad del sistema ferroviario español pues quedara un poquito en entredicho, y sobre todo se alarmara una parte de la población y hubiera un cierto escrutinio sobre lo que estaba sucediendo con la red. Entonces, eso ha hecho que varios medios internacionales pues prestaran un poquito más de atención. Fue interesante, por ejemplo, en un reportaje de la BBC que explicaba que realmente el primer accidente había sido puramente de la alta velocidad, que esto tenía correspondía a uno de los sectores clave, una de las joyas de la corona para el sector industrial español, donde además España es considerada un referente mundial, y que normalmente hasta ahora había sido muy eficiente, con lo cual había realmente pues una especie de dudas y una cierta confusión y realmente cierta perplejidad por qué había pasado en estas líneas que realmente hasta ahora habían sido un modelo de eficiencia y de seguridad, que es también lo que resaltaban muchos medios internacionales, y también explicaban que también existía el problema en la red de cercanías, y en concreto en Cataluña, que llevaba tiempo denunciado pues estar infrafinanciadas, y que había una serie de eficiencias que no se habían ido pues solucionando. Pero todo esto es verdad que ha hecho que numerosos medios internacionales, aunque algunos como el Washington Post o ABC News, por ejemplo, explicaban que el accidente de Córdoba era el primer lunar y la primera sombra en un servicio de alta velocidad que era líder y modélico y referencia, y explicaban y servía para que hubieran pues relatado un poquito la historia de la alta velocidad en España y cómo se había gestionado. Y muchos medios, me parece que la The Guardian, recordaba que de todas formas las estadísticas sí señalan que el transporte ferroviario en España, en concreto en España, es uno de los más seguros de Europa, que estos accidentes pues habían desde luego suscitado preocupación e inquietud, pero también, ya te digo, que toda la prensa internacional ha destacado que se está investigando, que el gobierno ha prometido transparencia y ha prometido que se conocerá lo sucedido y las causas de este incidente. Decía antes también todo el impacto que tiene esto sobre la opinión pública, también sobre la clase política y la tensión que eso ha introducido. Y había también una cápsula de café. Emilio Delgado estaba en televisión y hablaba precisamente de cómo algunos oportunistas se habían lanzado directamente a tratar de sacar rédito del accidente. Yo creo que la derecha trumpista en España, la que se quedó con el dinero para las víctimas de la Dana, la que sostuvo Amazon, está pensando exclusivamente en cómo sacar tajada de una de las mayores tragedias que hemos tenido los españoles. Vamos a explicarlo bien porque esto es de una gravedad extrema. Igual que llevamos toda la mañana diciendo que hay políticos de derecha, de izquierda que lo están haciendo bien, que hay que felicitarse por la coordinación institucional, aquí también hay buitres, ¿eh? Y los listos de los que hablamos da la casualidad de que siempre caen del mismo lado. Del mismo. El primero que abrió fuego aquí fue Abascal, con un tuit realmente infame. Después, desgraciadamente, le siguió la televisión pública madrileña porque Isabel Díaz Ayuso, en vez de hacerlo de frente, lo ha hecho a través de una bola curva, y los presentadores empezaron también a asignar responsabilidades de algo que no se sabía ni qué había pasado. Y luego ya vino toda la mugre que pulula en redes sociales, que hasta los propios familiares han tenido que decirles que se callen y que dejen de frivolizar y de lanzar bulos con este asunto, ¿no? El motivo es muy claro. Solo les puede ir bien si a España les va mal. Solo les puede ir bien a través del caos, el enfrentamiento, la inquina. Señalan a las organizaciones de derechos civiles como Cruz Roja
porque las tienen en el punto de mira, porque defienden los derechos humanos, que es algo contra lo que ellos se han posicionado reiteradamente, y no ha pasado ni una vez ni dos. Porque aquí hemos tenido también ahí nuestro debate sobre la crispación. Oye, y donde también la cosa está muy agitada es en la justicia española. El Economist dice que la justicia española está en medio de una amarga batalla política. La verdad es que han sido generosos, porque hemos visto en las asociaciones de jueces, fiscales, manifestándose contra las reformas del gobierno. En este país hemos visto una cosa en los últimos meses. No nos vamos a rendir, gritaba la clase, las asociaciones, los jueces, los fiscales, pero esto ha llamado la atención a la prensa internacional, bueno, ha llegado al Economist. Es que es un artículo que han publicado a principios de semana, casi el fin de semana, de hecho, que es muy amplio, que detalla y de hecho menciona precisamente las manifestaciones de asociaciones judiciales, pues denunciando algunas acciones del gobierno o contra algunas medidas del gobierno. El artículo se titula algo así, ¿no? La justicia española está atrapada en una amarga batalla política, ¿no? Y lo que explica es que, bueno, o lo que denuncia es que realmente se ha convertido en una especie, la justicia se ha convertido en una especie de pelota política y que además, en cierta forma, en concreto el Partido Popular, parece haber relegado el trabajo, la labor de oposición y de, digamos, de exigir cuentas al gobierno, parece haberla delegado al no tener mayorías en el Parlamento y al ser incapaz de incluso de presentar una moción de censura, pues ha delegado esta tarea en los jueces. El artículo, la verdad es que menciona buena parte de los casos judiciales que acechan al gobierno, explica que realmente Pedro Sánchez está viviendo una especie de calvario judicial, que tiene una serie de investigaciones abiertas por corrupción contra algunos de sus colaboradores cercanos en el gobierno, que tiene también una condena al fiscal general. Habla también del caso contra Begoña Gómez o contra su hermano, que fíjate que en relación al caso de Begoña Gómez, bueno, pues menciona que realmente parece que no se sostiene mucho, ¿no? Incluso menciona bueno, explica que el juez que lo lleva es una especie de juez secundario que lleva 2 años buscando indicios y que no termina de llegar a ningún lado, pero lo que sí destaca, y es que todo esto ha hecho que el gobierno denuncie los casos de lawfare. Pero lo que sí pone de relieve el artículo de The Economist es que, bueno, el caso, la justicia en España tiene una serie de características que son algo diferentes a inusuales en Europa. Por ejemplo, que los jueces es frecuente describirles según su línea ideológica, ¿no? Conservadores o progresistas, y que en este sentido pues los tribunales, tanto el Supremo como el Constitucional, tienen mayorías en función de líneas ideológicas. También hablaba de las cantidad de asociaciones judiciales que existen y explicaba también que se habían incluso manifestado y movilizado en contra de algunas de las medidas del gobierno. Intentaba explicar un poquito también cómo funcionaba el Consejo General del Poder Judicial, pero al final el comentario era este, ¿no? Que realmente en la actualidad realmente la justicia se habían convertido en una especie de herramienta política, y señalaba que a largo plazo esta situación no interesaba a nadie y bueno, pues hacía una especie de llamamiento a los políticos españoles para que dejaran de judicializar la política, aunque el artículo terminaba con la frase que decía que, dada la polarización que vive el país, quizás sea pedir demasiado, ¿no? Pero que sí existía esta situación y que, bueno, pues que era preocupante para la salud de la democracia española. Un buen lío el que tiene la justicia montada, el que tiene encima. Oye, también hemos visto como en la prensa internacional se hacían eco del alarmante aumento de ataques y del discurso del odio contra los meteorólogos en España. Eso decía The Guardian, que es verdad que han expresado que desde la DANA, aunque ha habido algunos antecedentes también, pero desde la DANA sufren una especial campaña de odio en las redes sociales, y como advierten de los riesgos del cambio climático, bueno, la buena mayoría de ellos provienen directamente de carreras científicas. Es difícil que les convenza sobre los chemtrails, sobre que el mundo es el planeta, la Tierra es plana, o que no hay cambio climático. Y eso ha hecho que se conviertan en objetivo de la ira de los conspiranoicos, pero el discurso del odio contra los meteorólogos ha trascendido, ha saltado a la prensa internacional, Pai.
Sí, entre otras cosas porque The Guardian se hace eco y pone de relieve una carta que escribió Sara Hagessen, la ministra de Transición Ecológica española, a la Fiscalía de Delitos de Odio, alertando de esta situación, ¿no? De una serie de informes del Ministerio, bueno, que evidenciaban un aumento significativo, o alarmante incluso, decía, de todos estos ataques en redes sociales, del discurso del odio, de los intentos por ridiculizar o incluso realmente condicionar a los responsables de la comunicación científica, a los meteorólogos, investigadores, a los comunicadores de ciencia climática en definitiva, que se habían visto involucrados o se habían visto atrapados en una serie de ataques que realmente habían aumentado y sobre todo que habían sido cada vez más violentos, ¿no? Y The Guardian se hacía eco de esta carta de la ministra española pidiendo a la Fiscalía que actuara y que tomara medidas. Mencionaban un poquito los estudios que citaba del ministerio, por ejemplo, que había muchos de estos mensajes hostiles o mensajes de odio, incluso amenazas que se vertían contra meteorólogos o contra científicos climáticos, que tenían que ver, que venían de gente que era negacionista del cambio climático, ¿no? Que era uno de los sectores que más se estaba generando. Hablaba en concreto de la EMED, mencionaba un poquito toda la controversia que hubo sobre la Dana, pero no se limitaba a esto, ¿no? Que decía que los ataques y los intentos de influir, que además alertaba la carta de la ministra, podían realmente hacer que hubiera una menor información a disposición del público, que no se pudiera, que todos estos científicos se sintieran coartados, que era en cierta forma lo que perseguían todos los ataques, para divulgar, información científica, irrelevante y veraz de lo que estaba sucediendo y combatir a estos discursos. Y The Guardian, le dedicaba un artículo a explicar esta carta de la ministra y esta situación que se estaba dando en España con estos ataques a científicos, a meteorólogos y a gente involucrada en la comunicación sobre las ciencias climáticas, que estaban realmente en una situación complicada. Yo los he visto expresarse en alguna entrevista contando precisamente el grado a dónde llegan los ataques del odio y también algunas cuestiones que uno no se imagina, pero claro, detrás de un meteorólogo también hay un ser humano, que esto es muy importante que la gente no se olvide. La enorme responsabilidad que suponía para muchas personas esos días estar trabajando y estar haciendo frente no solamente a las consecuencias de algo, de lo que si tú hubieras elevado el tono de alerta, a lo mejor también podrías haber sido parte de haberlo evitado. Pero incluso también las consecuencias que tienen ciertos movimientos, ciertas cosas que uno no se imagina, pero cuando uno es meteorólogo y tiene que echarse sobre la mochila, sobre la espalda, que parte de las reacciones políticas, sociales y de las autoridades y de los responsables de emergencias están determinadas por lo que tú hagas ese día en televisión, anunciando la magnitud de la Dana, contextualizándolo con otras tragedias parecidas, etcétera, etcétera, tienes una responsabilidad y bueno, pues a veces y además, no se ve desde fuera, esta presión social, incluso hablaban de campañas difamatorias, realmente puede coartar. Desde luego va a hacer que tengas muchos menos alicientes para comunicar y para dar a conocer toda esta información. Quizá la hagas en órganos, pero claro, hablaba un poquito esta denuncia desde el Ministerio de todos los científicos que están haciendo una labor de intentar comunicar información muy precisa y veraz y científica sobre el clima o el cambio climático y el calentamiento global y cómo esto realmente se podía perder por estos intentos de intimidación, y todo esto al final iba a hacer que que proliferaran las teorías de la conspiración y en general el negacionismo climático. Que en todo caso, imaginaos, a ver si voy a meter la pata, digo ahora que no es una tormenta muy fuerte, o a ver si meto la pata, digo que es una tormenta muy fuerte y, en fin, la presión que sufren y que ha saltado a la prensa internacional. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estás sola. Recuerda que este programa se sostiene gracias a las aportaciones de los oyentes. Si no es con vuestras suscripciones, este programa nunca sobreviviría. Así que hazte mecenas si lo has estado pensando y no has terminado de dar el paso. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Pero una de las cosas además que abrimos aquí en La Cafetera en estos viernes es ese otro ejercicio para encontrar noticias
Para empezar, que estén fuera de la agenda convencional informativa, que merezcan espacio en los medios de comunicación, que merezcan su espacio en nuestra agenda cafetera. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Estaba escuchando la voz de Bea desde Miami, en Los Ángeles, creo que está viviendo ahora. Bea, un abrazo muy fuerte en nombre de la familia cafetera. Y decíamos, espacio para la agenda cafetera, algunas noticias que se salen de la agenda convencional y que merecen su espacio, que vosotros nos las vais enviando, nos las vais haciendo llegar y que pues aprovechamos también en el programa. Pero también para meter algunas agendas, pues algunas noticias un poco más costumbristas para relajar un poquito, porque estamos ya, llevamos muchos días de angustia, la vida es angustiosa y nosotros intentamos también que este programa sea un refugio. Entonces hay algunas cosas que tenemos que tocar. Así que de todo lo que tenemos que tocar, que hay un montón, porque hay desde vacunas, nuevas terapias celulares, hasta, pues, no sé, tenemos buenas noticias y otras un poquito más complicadas, pero algunas son muy buenas. Ha entrado el Tratado de Protección de los Océanos, ha entrado en vigor. Hemos visto la computación cuántica que está ya a la vuelta de la esquina, la capa de ozono que se está recuperando. Ahora vamos a comentar esto, pero vamos directamente, Pai, porque más allá de hay una noticia que tiene que hacer parar las rotativas. ¿Sabes? No hay relevo generacional en el nudismo. Los jóvenes han aceptado la moral puritana de las redes sociales, decía un reportaje en el periódico El País. A ver, me ha llamado la atención, pero yo pensaba que los jóvenes estaban mucho más desfasados en ese sentido y tenían menos prejuicios y estaban mucho más desaforados de lo que estuvimos nosotros en nuestra generación. Bueno, parece que según cuenta este reportaje, esa idea existe, pero no se está traduciendo, en una defensa colectiva del derecho a desnudarse, o al naturismo, como le gusta llamar, más que el nudismo. Prefieren quienes lo practican, hablar de naturismo, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Dice que, claro, aparte que estamos, es verdad, en una era en la que las redes sociales funcionan un poquito como ojo censor y además aumentan, la necesidad de tener un cuerpo perfecto, aunque eso ha existido hace años, es decir, hace décadas, me atrevo a decir. No es nuevo, pero es verdad que quizá te acechan por todos lados, ¿no? Con las redes sociales, con este ciclo de 24 horas estando conectados, pues es más difícil, escapar de esta presión. Pero al parecer sí que hay algunos jóvenes, y los jóvenes españoles sí que tienen una cierta, no lo ven mal del todo, pero no ven que tenga que ser algo colectivo, que diremos que sería una cosa más individual. Están en contra del asociacionismo. Y lo que ponía de relieve el reportaje del País es que realmente
la colectividad y con la unión y defendiendo pues muchos derechos, es como se habían conseguido ganar y avanzar en este terreno, ¿no? Ahora pues cosas que parecían pues conquistas, como poder desnudarse en algunas piscinas o en algunos lugares, la existencia de hoteles naturistas, pues todo esto había sido posible gracias a digamos el asociacionismo y al que la gente aceptara. Así que bueno, llamaban un poquito la atención y sobre todo intentaban hablar de esto, ¿no? De que era importante defender incluso el derecho a desnudarse, que mucha gente en España incluso la asociaba, o al menos la práctica del naturismo, con gente mayor, y que era necesario que los jóvenes lo abrazaran, es decir, que se desnudaran en masa y sobre todo eso, en colectividad, ¿no? No quiero decir yo nada, Lucas Barquero, que es el que firma el artículo, ¿sabes? Animando a la juventud a desnudarse en masa. ¿Sabes? Que me parece un buen plan en todo caso siempre, pero no sé. Lo que sí que me resulta irónico es que nos haya podido puritanizar las redes sociales con el buen trabajo que ha hecho para crisparnos. Me parece alucinante, ¿no? Creo que está relacionado, fíjate. ¿Sí? ¿Tú dirías? Tampoco yo te diría que sí. A ver, yo estoy seguro de que Lucas Barquero lo hace en base a datos creíbles, ¿no? Pero me cuesta creer que los jóvenes de hoy tengan esos prejuicios por ponerse desnudos. Me cuesta mucho creer. O sea, bueno, se suele estigmatizar mucho y se suele generalizar mucho con los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes. De hecho, mencionaba que hay un festival en Ortigueira en la que, bueno, pues hay miles de jóvenes desnudos en la playa, y hay una serie de eventos en los que sí, y es verdad que en relación a lo mejor yo recuerdo en mi época de juventud, que ya fue hace unos cuantos años, estaba mucho más estigmatizado y era mucho más, pues te señalaban mucho más. El nudismo realmente era algo de lo que te avergonzabas y no estaba tan instaurado. Pero yo sí creo que es verdad, una de las tesis, que es verdad que hay una moral más conservadora que se está imponiendo a través de las redes sociales. No tiene que ver únicamente con el desnudo, sino que sí que, no sé, me da un poco la sensación, ¿no? No es general, porque además siempre que hablamos de estas cosas existe también el otro lado, ¿no? Y muchos jóvenes están precisamente, bueno, pues se encuentran en la posición contraria, y en ese sentido tienen una aproximación mucho más liberal de la que desde luego existía en nuestra época. Claro, es que además creo que depende. Tú sales aquí el Día del Orgullo, que hay mucha gente joven, y pues depende de qué tipo de jóvenes. A lo mejor hay un cierto neoconservadurismo que estamos descubriendo en algunos colectivos de jóvenes en nuestro país. Pero así de forma generalizada a los jóvenes, no sé, a mí también quiero pensar que no es verdad. No sé si es verdad o no, pero quiero pensar que no es verdad, porque me parece, en todo caso, un retroceso. Primero sobre la libertad y también sobre la oportunidad de descubrir pues lo guay y lo que mola que es bañarse en pelotas, por ejemplo. Ya, ¿sabes? El nudismo, claro. O sea, porque claro, el nudismo hay que probarlo. Parece el nudismo es una cosa como de ir a las cafeterías en pelotas o pasear por la Gran Vía. Cosa que ya sabéis que en este programa que yo soy partidario siempre que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Pero claro, me parece que como estamos tan lejos, ya doy por hecho. Pasa que igual no encajas en lo de relevo generacional, ¿no? Tú todavía me temo que no. El cuerpo lo tienes, la voluntad la tienes, pero quizás nos falta la edad, ¿no? Para encarnar esta revolución nueva. Te agradezco la campaña por hacerme sentir bien, ¿sabes? Pero vamos, sí, en efecto, igual ya no estaban hablando de mí. Igual ya en el concepto de joven no entro, pero en cuerpo hercúleo sí, todavía. Bueno, oye, ¿qué más cosas que luego hemos visto también? Había noticias que hay en la cafetera, hemos dicho, importante que las tengamos presentes. Son noticias que merecen su espacio en nuestra agenda. Una nueva terapia celular para matar de hambre al cáncer. ¿Y cómo? Con grasa. Claro, yo me preguntaba, Pai, esto no significa que me puedo bajar al McDonald's ya definitivamente a hincharme como un cerdo. O sea, que no estamos hablando de que de pronto han descubierto que teníamos un mal concepto de las grasas. No, lo que pasa es que es un desarrollo, una terapia y unas investigaciones que podrían cambiar un poquito el concepto que existe de la grasa, que en general es muy peyorativo, incluso se considera que no tiene un gran papel a nivel del tejido celular, ¿no? Y esto es una terapia que proponen unos investigadores en Estados Unidos, que resulta que dicen que los adipocitos, que son las células especializadas en almacenar energía en forma de grasa, pues resulta que dice que si los reprograman, pues podrían, digamos,
pelear o combatir con las células tumorales y quitarles los recursos. Y esto ayudaría a frenar el cáncer. Entonces es una idea de intentar, tiene que ver con el metabolismo y en fin, con una serie de conceptos un poco más complicados probablemente lo que yo he dicho, pero vamos, básicamente es esto, ¿no? Reprogramar algunas de estos adipocitos para que trabajen y roben un poquito o maten de hambre, que es el titular como del artículo que da a conocer esta investigación, a las células tumorales que son las que propagan el cáncer, ¿no? Sería aprovecharse un poquito de esta necesidad que tiene el cáncer también de la reproducirse con las células y de hacerlo además a través de los mismos nutrientes que las células sanas. Así que me explicaba en el artículo que había habido algunos resultados prometedores en modelos animales. Eso sí, avisaban que era una terapia celular. No se trata, como decías, de ponerte a comer grasa esperando que eso te ayuda, que era un tema celular que además tenía algunas limitaciones, pero bueno, que hablaban que podría ser una nueva herramienta en el arsenal contra el cáncer y que además podía incluso cambiar y un poco, pues no sé, algo como digamos, darle un nuevo matiz o un poco reivindicar que la grasa no es únicamente algo perjudicial, sino que puede también jugar algún papel activo y positivo en el cuerpo humano y en concreto en la lucha contra el cáncer. De todas formas, cuando empezarán a respetar las creencias que teníamos, porque lo que no puede ser es que estemos, a ver, no es que le hayan dado un giro de 180 grados, pero esto de que todo lo que hoy nos parece de una manera, mañana es susceptible de ser considerado completamente diferente, que hemos visto cómo el huevo solo se podía comer una vez a la semana y que ahora todo el mundo dice que no, que es ese otro tipo de colesterol, pero que además patatín, patata, que sí patatas y que lo puedes tomar todos los días. Y vamos y más así, de uno, ¿no? Y más de uno. Es una cosa como que, pero por favor, ¿alguien puede poner orden? Y el aceite de oliva y el final, son muchos las... Todo. Es que siempre hay que conocer quién ha pagado el estudio que, claro, defiende una cosa y otra. Eso también es claro, importante. Porque si este estudio lo ha financiado el McDonald's, porque aunque no diga exactamente lo que yo esperaba, pero es verdad que el titular da que pensar, ¿sabes? Da que pensar. Pero bueno. Sí. En fin, luego estamos con cuestiones muy alucinantes, porque cuando estalló la central de Fukushima, podemos dar un giro también a los temas, que hay en otro orden de cosas, que dirían en Onda Cero, en otro orden de cosas estábamos viendo cómo parecía que la idea sobre la energía nuclear estaba ya muy instalada en los peligros, los riesgos, la inseguridad. Luego vino todo lo de los apagones y ahí volvieron a reaparecer los defensores de la energía nuclear, también después del COVID, también con las... pues con el cálculo que se hace sobre las dificultades del abastecimiento energético, la autonomía y todo un montón de cosas que hacen que la energía nuclear... Pero vimos en televisión cómo estallaba en pedazos una central. Fue después del tsunami, pero lo que nos volvía a decir es cuidado que los efectos pueden ser muy devastadores. Japón es un país que apuesta extraordinariamente por la energía nuclear, que ha conseguido que los efectos del desastre de Fukushima no se conozcan, se hable poquísimo, a ver quién es el cachondo que se toma un atún de la zona. Yo solo digo eso. Pero en todo caso, habiendo superado ya el paso del tiempo y la imagen, es que claro, han sido hace 15 años. 15 años. Bueno, pues ahora ha reiniciado la planta nuclear más grande del mundo y eso bajo el desastre señalado por Fukushima, Pai. Sí, la noticia lo que indica es un poco este cambio, ¿no? Ese momento, el desastre de Fukushima, y además Japón inmediatamente decidió clausurar todos sus reactores para averiguar y garantizar la seguridad y un poco con toda esta preocupación y esta inquietud y esta alarma mundial por el tema de la energía nuclear. Parece que fue el momento en el que realmente el planeta estuvo más cerca de prohibirla o de realmente replantearse la apuesta por la energía nuclear. La verdad es que Japón es un país que, dado que tiene dificultades, y es lo que dicen, ¿no?, para instalar o para apostar de forma masiva por la energía solar o la energía eólica, porque tiene muchas montañas y porque su geografía no es la más idónea, según dicen, pues desde hace décadas había apostado por la nuclear. Es verdad que Fukushima les obligó a replantearse, pero da la sensación de que ahora han vuelto directamente realmente a defenderla y a apostar por ella, ¿no? Y en este sentido la decisión de reabrir la planta más grande, la central nuclear más grande del mundo, que se llama, te lo voy a tener que leer porque si no se me queda, Kashiwazaki
Kashiwazaki Kariwa, que tenía Fernando hasta... Berlín soutient ce message. Fernando Berlín, sugoi desu ne. Que este era en japonés, ¿sabes? Pero dice que tengo un cuerpo hercúleo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Te lo vuelvo a decir? Sí, por favor. Kashiwazaki Kariwa. Casi nada. Y entonces... El caso es que la han reabierto y es verdad que no está claro si la van a reabrir con todos los reactores y de hecho irá poco a poco, pero sí parece claro que Japón ha decidido volver a apostar. Además es que esta central tiene la particularidad, allá habían reabierto algunas más pequeñas, no es algo nuevo, pero en esta en concreto la empresa propietaria de esta central es la misma que tenía la de Fukushima. Entonces esto, bueno, pues ha generado cierta alarma entre los ecologistas, muchas denuncias, y además es que también se ha puesto un poco el foco sobre este tema, y Japón es verdad que ha ido poco a poco bueno, pues reabriendo o digamos quitando un poco las limitaciones a la energía nuclear, pero claro, luego ha habido noticias, estaba leyendo que en algunos casos en este proceso para reabrir, algunas empresas les han pillado falseando información sobre riesgos sísmicos del sitio donde estaban las centrales, ¿no? Luego les habían cogido, o sea, es decir, lo habían detectado las autoridades o los medios y habían sido sancionadas, pero es verdad que se nos olvida a veces o conviene tener muy presente los intereses que pueden tener, y en este caso concreto Japón parece que ya ha decidido apostar de nuevo por la energía nuclear, y la reapertura de esta planta es una noticia que confirma esta decisión, y bueno, pues de momento los ecologistas y incluso algunos científicos y buena parte de la población siente cierto miedo y cierta desconfianza, y sobre todo con las noticias estas de que en algunas empresas incluso falsean información sobre la seguridad de las centrales. Bueno, hemos visto muchas noticias. Había algunas también que nos decíais, tenéis que haceros eco de este informe de las Naciones Unidas, también de El Mundo, que ha entrado en bancarrota hídrica. Hace no mucho tiempo hablábamos de la crisis hídrica, la sequía, la falta de agua. Pues ya no se ajusta a la realidad. Dicen desde las Naciones Unidas que hay daños que son irreversibles, que hay muchas cuencas y reservas que han llegado ya a un punto que ya no tiene retorno, y hemos entrado en ese escenario de la bancarrota hídrica, Pai. Pero parece que ya nada nos sorprende, que ya nada nos asusta. Bueno, la verdad es que es un informe de Naciones Unidas que pretende precisamente eso, un poco generar conciencia y concienciar sobre el riesgo y la situación tan complicada en la que estamos. Empezó hablando de estrés hídrico, ¿no? Luego de crisis hídrica, y ahora directamente en Naciones Unidas creen que estamos en una era de bancarrota hídrica mundial, y lo que explican es que, bueno, digamos la humanidad no solo, digamos, ha gastado, digamos, el ingreso de agua que podía tener de ríos y de lluvias, sino que ha vaciado los ahorros, entre comillas, que estaban guardados en glaciares, en humedales, en acuíferos, y que muchos de estos almacenes, entre comillas, pues el daño es irreversible, no se va a poder recuperar, así que por eso lo compara un poquito con el haber abusado de una cuenta bancaria, por eso digamos, el símil es eso de bancarrota o de saldo negativo y de bancarrota hídrica. De todas formas, dicen que no es igual en todas partes, es decir, esto no es algo que suceda en todos los lugares del mundo, pero que hay algunas regiones especialmente señaladas y con problemas. Oriente Medio y África y el norte de África, por ejemplo, son quizá donde la situación es peor, pero es algo que va a afectar a todo el planeta, también en buena parte de Asia, en Estados Unidos, es decir, señalan en el informe varias áreas que pueden tener bastantes problemas. Explican un poquito los motivos y algunas de las cifras de este derroche, y lo que sí señalan es que no es una situación, o que ante esta situación, que en muchos casos sí dicen que es irreversible, pues bueno, todavía se pueden hacer cosas y se podría renegociar algunos aspectos y buscar una manera para gestionar esta situación, repartir de forma más justa y de manera que realmente sea eficiente y se contribuya a recuperar en lo que se pueda pues estas reservas y estos, en algunos casos, los acuíferos o algunas maneras de almacenar y evitar esta especie de bancarrota hídrica y de crisis mundial con el agua. Ay, pues vaya semanita. Vaya Pues semanita que hemos pasado. Y
entre los accidentes de trenes que además se han ido encadenando, que yo no quisiera trabajar en el ministerio de Óscar Puente, ya te lo digo, pero bueno, sí, teniendo en cuenta que son una noticia de la que tampoco podemos hacer mucho elemento para la mofa, porque ha sido una verdadera tragedia que está padeciendo muchísimas familias, muchísimos amigos, seres queridos, una tragedia que tardarán años en conseguir afrontar, y desde luego es un drama. Pero es verdad que los ferrocarriles, todo, las consecuencias que ha tenido, también la derivada política, vamos a tener con las elecciones andaluzas por delante, todo esto está empezando el lío. Aquí están haciendo, ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Hasta ahora todo el mundo se ha contenido mucho, pero ya empiezan a verse los primeros conatos de tensión y de crispación y de polarización en torno a esto. Pero bueno, lo que pasa es que es verdad que primero yo prefiero dar un voto de confianza, el beneficio de la duda, que quizá no se utiliza de forma tan mezquina esta tragedia, o se utilice de forma constructiva. Parece, desde luego, que si hay algo que se ha hecho mal, si había un problema de infraestructura, de mantenimiento, de modernización de la red, creo que aunque sea por desgracia con este balance de muertos, pero que se haga por lo menos ese solvente, pues no habrá sido en balde, y que no se haga pequeña política, que en todo caso se haga gran política, aunque claro, es verdad que los principales partidos que realmente podrían estar interesados en aprovechar este asunto tienen difícil el relato, porque si el problema es de falta de inversión y de mantenimiento en las infraestructuras públicas, cuando tu programa lo que abogas es por recortar impuestos y el gasto público y recortar algunos de estos servicios, pues es difícil que puedas aprovecharte para realmente ofrecer una alternativa mejor, ¿no? Claro, es un poco lo que decíamos esta semana. Hay dos derivadas de todo esto. Una es esa, es cómo se puede tener la desvergüenza de estar criticando la falta de inversión y que lo hagan aquellos partidos que precisamente lo incluyen en sus programas electorales. Hay otra derivada que a mí me parece muy interesante, que ha sido esta especie de operación de venganza que especialmente las redes sociales han lanzado para proteger ahora a Carlos Mazón. Esta comparación con la Dana, ¿no? Es que claro, para reivindicar. No, claro, ¿cómo no vamos a hacer saña con la desaña que hicisteis vosotros con Carlos Mazón? Hombre, decíamos ayer, hay una diferencia notable, que no es menor. Carlos Mazón no estaba donde tenía que estar en la emergencia. Y ahí hubo sensación de ausencia, y además durante la coordinación fue el propio Partido Popular el que empezó a lanzar insidias sobre los recursos que se estaba ahorrando el gobierno, escamoteando para poner en peligro, y todo para tapar su propia responsabilidad en un asunto tan turbio como ese, que es que no solo no sabíamos dónde estaba, es que estaba de cachondeo. Y entonces, pero bueno, independientemente de eso, claro, las comparaciones ahí están en la red, pero es esa operación de venganza que a mí me llama mucho la atención. Pero yo te digo una cosa. Irónicamente, fíjate que ahora la operación de venganza es contra Óscar Puente. Óscar Puente es un personaje que bueno, la derecha claramente le tiene, particularmente el Partido Popular y Vox, pues es muy beligerante, muy vehemente, ha sido además muy de meter el dedo en el ojo, pero irónicamente, cuando la crisis de la Dana fue uno de los que más trabajó por resolver los problemas. De hecho, desde el Ministerio de Transporte creo que merece la pena reivindicar el trabajo que hicieron entonces para reabrir muchas de esas vías. No solo fueron las pérdidas de vidas humanas, sino la cantidad de carreteras, de puentes, de vías ferroviarias que quedaron inutilizadas, y desde el Ministerio de Transporte hicieron un trabajo ímprobo casi, y para conseguir reabrirlo lo más rápido posible. Y en este sentido, además, se alabó mucho a Óscar Puente por su gestión en esos días. Sin embargo, ahora es un caso similar por el que están pidiendo su cabeza, ¿no? Sí. También te digo una cosa, que Óscar Puente, otra cosa no, pero ha hecho muchos amigos. ¿Sabes? O sea, que es una manera de decirlo, sí. Que lo malo de tener un tono tan vehemente, porque, bueno, él dice, no, es valiente, porque lo que hago es contestar a las cosas, pero hace que se quede un montón de gente esperando la oportunidad. Y entonces se quedan agazapados detrás de los matorrales, y el día que tienes un problema, saltan, pero con todas las cuchillas. Eso es un lío complicado. O sea, sí. Por eso a veces suele ser una buena recomendación intentar, porque en algún momento patinas, que además dices, bueno, ¿qué responsabilidad puedes tener? El tiempo lo dirá, oye, que a lo mejor hay una responsabilidad extraordinaria del ministerio. A día de hoy no se sabe. Pero algún día te colocas en el foco, y con el foco delante aprovechan los que te tenían ganas, los que no, los que dudan y los que aparecen nuevos.
Claro, el deterioro del servicio es evidente, de todas formas. O sea, esto es algo que, independientemente de la tragedia y de estos accidentes, creo que el servicio de ferrocarril, o sea, de trenes en España se ha deteriorado, la red o el servicio mínimo, creo que es algo en Cataluña le van denunciando muchos años. En Madrid también se está denunciando. Hay falta de trenes con determinadas provincias, es decir, que algo no sea, digamos, hecho bien o que se podría haber hecho mucho mejor, creo que es evidente. De ahí a que haya responsabilidades políticas digamos, un caso pues se pueda exigir algún tipo, o la dimisión o algún tipo de responsabilidad por esta tragedia, no lo sé, pero que en fin, hay algunos fallos en la gestión del sistema ferroviario, creo que también es justo decirlo y es justo reivindicarlo, porque ahora además es cuando están los focos puestos y cuando a lo mejor se puede hacer algo, se puede avanzar, ¿no? Pero bueno, son tiempos de máxima zozobra, vaya semana, como decía. Pero sí, antes de cerrar también, quiero decir que hay cosas interesantes, positivas, que también están ocurriendo a nuestro alrededor. No sé cuáles son, pero están sucediendo a nuestro alrededor. Y algunas están relacionadas, por ejemplo, con el cambio climático, con el agujero de la capa de ozono. Hemos tenido, ya lo sabéis, noticias muy relevantes en esta materia porque, sí, una buena noticia para la capa de ozono. Dice France 24 que la capa se está recuperando progresivamente, que cada año se abre un agujero en el ozono sobre la Antártida, pero en 2025 esa abertura ha sido la quinta más pequeña registrada desde el año 1992. Así que cuando la humanidad toma conciencia, cuando los seres humanos se ponen de acuerdo para tratar de combatir incluso los fallos que han cometido, incluso los errores que han empujado, lo cierto es que consiguen ponerse a trabajar y consiguen darle la vuelta. Y bueno, me ha parecido que era una noticia que me alegraba la mañana, Pai. Luego, además, sí, creo que el ordenador cuántico está a la vuelta de la esquina. Ya he visto que se espera. Que no, dicen, no tiene necesariamente que es una buena noticia, pero... la del ordenador cuántico, dices. Sí. Ya vimos que comenzó a funcionar el ordenador cuántico más potente del mundo. Hace en 10 minutos lo que la supercomputadora más rápida de la actualidad necesitaría un 5 y un mogollón de ceros, que son 3, 6... no sé, son 24 ceros. O sea, necesitaría todo eso para el ordenador más rápido del mundo que lo hiciera. Bueno, pues esto lo hace en 10 minutos. Y ha comenzado a funcionar el ordenador cuántico más potente de la Tierra. 50 qubits es capaz de calcular. Un ordenador cuántico universal. Me encantan los nombres, además. Y ¿cuánta energía necesita eso? No solamente la energía que va a necesitar, sino que esto va a hacer que Skynet se despierte inmediatamente y que escuche este programa, a ver si Skynet o Matrix, si te puedes poner las pilas y hacer que este programa sea viral antes de desconectarnos, ¿sabes? Y ya le das un poquito al algoritmo de YouTube que nos tiene fritos, nos tiene negros. Pero bueno, qué buenas noticias, o sea, porque independientemente, a ver, plantea numerosos retos y inquietudes, pero la verdad es que en términos de, no sé, de investigación, de avance tecnológico, es extraordinario, es algo impensable, que nadie habría imaginado hace 50 años. Y ahí estaba un pequeño Fernando Berlín y una no tan pequeña, pero pequeña, Pilar de la Peña. ¿Sabes? Sin sospechar que algún día estaríamos aquí hablando de eso. ¿No? Pilar de la Peña, que disfrutes del fin de semana. Gracias. Que me recupere sobre todo el trancazo, ¿no? Sí, es verdad, porque te iba a despedir así, pero he pensado que era un chiste de mala... ¿Sabes qué digo? Luego he ido decayendo con el paso de los días y casi de las horas hoy. Sí, ya lo veo. Pero bueno, mucho ánimo, que descanses, aprovecha para descansar. Gracias, Pai. Gracias a la resistencia, siempre. Bueno, queridos amigos, pues ya sabéis, sí, los viernes intentamos que el programa tenga un carácter un poquito, aunque responde al espíritu de la cafetera, pero sí que la información, la agenda cafetera, las buenas noticias ocupen un espacio en nuestro programa. Recuerda, si estás escuchando esto, eres la resistencia. Si estás escuchando esto, eres necesaria. Vosotros sois necesarios, nosotros somos contingentes, pero si estás escuchando eso, también tenéis que haceros mecenas, tenéis que apoyar al programa, tenéis que apoyar a la cafetera para que sobreviva. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos.
Infórmate en radiocable.com/mecenas. Ale, con Dios, pasadlo bien. Gracias a todos. Hasta el lunes. Helicopter.